Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en el espacio de coaching con estrategias, en la entrevista en la intimidad del coach, un espacio de conversación, reflexión, un espacio que invitamos en cada oportunidad a un coach que nos brinde sus caminos, sus elecciones, qué hace que sostenga este camino que elige, para qué lo agregó, qué se encontró cuando era más joven y eligió esta carrera. En esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de tener como invitado a Martín Daulerio. Bienvenido, Martín. Hola Alexis, ¿cómo estás? Un gusto en estar en este lugar y aceptar tu invitación. ¿Sí? Muchas gracias. Somos ambos los agradecidos, así que Ujú. bienvenido. Sentite como en casa. Bueno, ya esto de lo virtual Ah, hace un poco esto. sí, claro, exacto. Bueno, para darle contexto, para empezar la entrevista como hago en cada oportunidad, te invito a que te presentes desde donde vos elijas, para los que te conocen, te conozcan un poco más y los que por ahí no tanto puedan conocerte mejor. Bueno, siempre voy cambiando las presentaciones, ¿no? Porque como vamos siendo de manera distinta cada día, por ahí en algún momento me gusta hablar de lo que hago, en otro momento me gusta hablar de mis aspectos personales, de los que hoy en día me parecen los más importantes. Hoy elijo decir que soy papá de León, que tiene 3 meses y medio y que estoy absolutamente enamorado de él y viviendo una experiencia de esas que cuando escuchaba a algunos amigos que ya eran papás, decían, no, no te lo puedo describir en palabras, lo tenés que vivir. Bueno, estoy en ese camino de vivirlo y disfrutarlo un montón. Eh, y aparte, bueno, me dedico a apoyar a personas y organizaciones a desarrollar talentos, habilidades, su potencial, digamos, a partir de la metacreatividad, que es un movimiento, una disciplina que está relacionada también al coaching. Y es lo que vengo haciendo desde hace ya casi 15 años más o menos. Excelente. Y para darle contexto, Ujú, esto es algo que vos creaste, que seguís, que lo rediseñaste, la metacreatividad. ujú. Sí, la metacreatividad no es una disciplina en sí, es un movimiento, digamos, que comenzó en Barcelona de la mano de algunos profesionales de la creatividad justamente que ven a esta habilidad y este potencial intrínseco del ser humano como el motor de la evolución, del crecimiento. Ellos venían trabajando con personas y en organizaciones también y se juntaron y generaron un manifiesto de cómo utilizar la creatividad eh, para estos fines, ¿no? O sea, la creatividad no solamente vinculado, relacionado a lo artístico, a lo publicitario, sino a la vida y a la evolución. Muy bueno. Eh, entonces, a partir de eso, tomando algunos elementos como los pilares metacreativos, venimos desarrollando un modelo de intervención de coaching metacreativo que combina diferentes miradas, desde el Kybalión hasta el pensamiento lateral, la PNL actualizada, la teoría del campo de Kurt Lewin, el coaching sistémico. Digamos, no es una mezcla, es una combinación, digamos, desde donde nosotros operamos en un marco conceptual, un modelo de referencia que permite intervenir, generar coaching desde un lugar nuevo, al menos, nuevo, ¿sí? Para nosotros es muy efectivo y para la gente que lo está probando, que lo está estudiando también. Muy bueno. Y te pregunto, ¿qué te hizo elegir este camino del coaching, la metacreatividad? O sea, posicionarte y hacerlo como un cierto camino o acompañamiento de vida de lo que haces. Yo creo que lo que me llevó a elegir esto, que fue una elección, digamos, de mediano término, porque yo comencé trabajando en los medios, en la radio, después, bueno, trabajé en televisión y tengo una productora que se dedica a generar justamente contenidos de comunicación, branding, etcétera. Eso era lo mío
Y luego apareció en 2005 esto de la transformación del ser humano, del potencial humano, de lo que es el poder del lenguaje y cómo eso nos lleva a explicarnos de una determinada manera y a partir de esa explicación concebirnos de una determinada manera en el mundo y generar un tipo de realidad. Conocer todo ese mundo, o no todo, sino una parte de ese mundo, de alguna manera fue como un concepto de alquimia, digamos, ¿no? De esto de poder transformar un elemento en otro de mucho mayor valor, ¿sí? Y entonces, esa alquimia, esa transformación que viví yo personalmente, después me llevó a sentir esa necesidad, ese anhelo, ese deseo, una mezcla de todo, de poder compartirlo con otras personas y ser testigo privilegiado de esas transformaciones, ¿no? De personas que en un momento estaban como en una situación de impotencia o de frustración o de tristeza o de confusión o en el medio de una crisis, lo que sea. Y después ver cómo a partir de sus propios recursos, redescubriendo, reconectando con recursos propios y expandiéndolos, llegan a nivel de bienestar y de crecimiento que son espectaculares, ¿no? Entonces eso me parece maravilloso, tener ese privilegio, o sea, poder trabajar con eso. Muy bueno. Y ahora te pregunto, esto que a veces se dice o uno sabe que uno tiene unas conversaciones internas, voces, angelitos, Ujú. discusiones, varias Sí. cosas, tal vez sí, no, corregime por favor. ¿Cuáles serían tus voces internas o como me las quieras nombrar, que hoy en día son las que te permiten, digamos, vincularte, esforzarte, conectarte con lo que querés, en ponerle fuerza, ganas, reinventarte? Sí, está buena la pregunta. Sí, en esas voces internas que se dice que hay por día más o menos entre 60.000 y 80.000, ¿no? No sé cómo comprobarlo, ¿no? Pero ese es el dato que flota en la conversación de los colegas. Em, yo creo que por día yo tengo un montón de voces internas que justamente me tiran para abajo. Es decir, me hacen enfocar en el contexto, en la pandemia, en todo lo que perdí, en lo que puedo llegar a perder, en lo que no me salió, en que ahora tengo poco tiempo o menos tiempo para leer o para dedicarle tiempo y energía a cosas que me gustan, que tienen que ver con lo profesional, etcétera. Pero creo que lo más importante es tomar conciencia de esas voces y tomar conciencia de que no son las únicas, ¿no? Y empezar a, de alguna manera, darle permiso a que las otras voces, las voces que tienen que ver con esas fuerzas transformadoras del ser humano, puedan ocupar su lugar y se hagan oír, ¿no? Dentro nuestro. Y a partir de eso, después es elegir cuáles de las voces escuchar con más frecuencia, ¿no? Y a medida que la vamos escuchando, las vamos alimentando, entonces esas voces empiezan a tener más fuerza, se empiezan a escuchar más fuerte, más alto, y empiezan a ganar autoridad, porque creo que la clave está en la autoridad que le damos a cada una de las voces. Cuando nosotros le damos la autoridad a la voz imposibilitante y tomamos lo que dice como una verdad, es decir, como un hecho, como una afirmación, es donde no hay posibilidad de transformación. En cambio, con el simple movimiento, es decir, esto es solamente una opinión y puedo escuchar otras, entonces ahí la cosa empieza a cambiar. Y más aún teniendo en cuenta que aquellas voces a las cuales escucho, esas opiniones que me motivan, que elevan mi energía, que me enfocan con el propósito, son interpretaciones, pero yo puedo crear realidades a partir de esas interpretaciones. Como usualmente creamos realidades cuando
compramos las interpretaciones limitantes, ¿no? Entonces, esas voces son voces divertidas, voces que relaciono con, por ejemplo, algunos dibujitos animados de mi infancia, con la voz de mi mamá en ciertos momentos, donde bueno, tenía gestos de cariño hacia mí, con la voz de mi papá, cuando me decía, necesitas en este mundo ser una persona honesta, que nadie pueda correrte por faltas o deudas que tengas, porque eso te va a dar libertad. Son ese tipo de voces, ¿no? De algunos amigos, de la voz de mi mujer, bueno, la vocecita de León, mi bebé, bueno, mi bebé, digamos, el bebé que estamos criando. Eh, y entonces esas voces son las que elijo ahora escuchar, ¿no? Y son las que me motivan. Bueno, si me permitís voy a remarcar esta frase que me encantó, interesante para remarcarla. ¿A qué voz le estoy dando autoridad? Me pareció Mm. poderoso como para invitar a los que escuchan a repensarse. ¿Qué voz le están dando autoridad? Ujú, Muy bueno. claro. Y te pregunto, en este camino educativo de preparación, de alimentación desde el aprendizaje que has transcurrido o seguís transcurriendo, seguramente debe haber habido ciertas oportunidades o alguna, o hoy o antes, donde vos encontraste, wow, este aprendizaje es tan fresco que me lo llevo para el antes, que no lo puedo transcurrir, y para el después, y lo sentís como que lo estarías aprendiendo cada día y cada oportunidad, no sé si cada oportunidad, pero cada tanto decís, wow, esto me gusta compartir porque me impactó. ¿Hay algo de Mm. eso? Sí, hay muchos aprendizajes de ese estilo que decís, Alexis. Eh, Hay uno que me viene ahora, que me surge, y bueno, lo que emerge, emerge para algo, así que lo vamos a tomar, que es, estaba haciendo un entrenamiento en un momento y yo siempre estuve vinculado a lo que es la creatividad. Yo me vinculaba con la creatividad, digamos. Entonces, es parte de mi identidad, es decir, si me preguntás, ¿y vos qué características tenés? Y la primera que te voy a decir es el ser creativo. Ahora, eso es algo que yo me cuento. No quiere decir que las demás personas observen lo mismo. Digo, pero es algo que yo me cuento y me sirve. Eh, y en un momento escuché una frase que de alguna manera hacía alusión a un fenómeno que es el de innovar, ¿no? Las personas que se consideran creativas siempre buscan la forma de hacer las cosas mejor, más prácticas, con más valor, con menos recursos o optimizando los recursos. Este, y también tienden a aburrirse muy rápido de las cosas. Entonces, siempre buscamos lo nuevo. El tema es que a veces lo nuevo lo que genera es resentimiento en lo viejo. Es decir, si vamos al plano de una organización y viene un nuevo gerente, joven, en una empresa familiar de 60 años de trayectoria y viene con ideas nuevas y viene a querer cambiar todo para optimizarlo, y por ahí tiene razón en que funcionaría mejor con su método, lo más probable que las personas que estuvieron antes que él, por ejemplo, el amigo del dueño que estuvo desde el primer día, entonces ya es parte del inventario de la empresa, es muy probable que empiece a sentirse como desplazado por lo nuevo, ¿no? Y como estas personas usualmente tienen mucha llegada y mucha influencia con el resto, entonces es muy probable que esa conversación de resistencia, ¿no? Ese estado de ánimo de resentimiento comience a crecer y entonces lo nuevo genera esa resistencia, ¿no? Y hay una pelea o se genera esa pelea entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, la máxima que escuché fue: para innovar, primero se requiere honrar lo que estuvo antes, que es un concepto de- del coaching sistémico, de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, ¿no? Que es honrar lo que estuvo antes, porque es la manera en que ahora tenemos la posibilidad de innovar, gracias a lo que estuvieron antes y al producto de los que estuvieron antes.
Entonces, eso me quedó como muy grabado. Y entonces, ahora soy mucho más cuidadoso cuando propongo ideas, cuando propongo innovar o hacer algo nuevo, porque es importante para que eso nuevo florezca, se expanda, crezca y genere los resultados, que pueda llegar y consolidarse en un estado de situación donde hay apertura a eso nuevo y no resistencia, ¿no? Y esto cabe para empresas o para las familias también, ¿no? O para la pareja. Es decir, si traigo algo nuevo, primero se requiere que honremos lo viejo, que permite ahora innovar, ¿no? Es una manera de generar una mirada, de mirar a eso viejo, reconocerlo, ¿sí? Reconocer los logros y los frutos que trajo, y a partir de eso sí, traer lo nuevo. Muy interesante. Me vino a la cabeza dos conversaciones que eran las políticas y las comisiones directivas. Tenían Ah, que sí. con eso, pero no me quiero meter en ese tema porque vamos a desviarnos. Mm, Ahora te pregunto, en esta posibilidad de donde estás parado hoy y en este haber comenzado en tu tiempo, hace muchos años atrás, ¿qué mm. diferencias y similitudes ves entre el Martín que fuiste y el Martín que está siendo hoy? Eh, Eso también daría como para mucho tiempo. Una. Pero sí, la principal diferencia, que es algo que yo siempre comparto, era que, o es, que antes yo era de enojarme muy fácil. ¿M? Eh, Vivía en ese estado de ánimo de resentimiento, ¿no? De vivir como en una especie de lago que está calmo en la superficie, pero abajo es un volcán, ¿no? En ebullición. Y entonces eso me traía muchos problemas, porque si iba a hacer un reclamo a una empresa porque no habían cumplido con algo, yo era de llegar a extremos, de levantar la voz, de ponerme agresivo, ese tipo de cosas, ¿no? Si el físico me hubiera acompañado, hubiera sido de pelearme, ¿sí? Hubiera sido bastante pendenciero, es decir, de agarrarme a las piñas. A eso llegamos, ¿no? Entonces, a partir de los procesos, de los aprendizajes, pude comenzar a practicar el perdón para mí mismo, para otras personas, y entrar en ese estado de ánimo de paz, ¿no? Que no es continua, no es continua, obvio. Pero ya hoy tengo una gestión mucho más madura de lo que es, que son las emociones y más que nada el enojo. Además, casi nunca me enojo, digamos. Cuando me enojo, pero no llego a esos niveles ni por asomo, ¿sí? Cuando me enojo siempre tengo en cuenta lo que fui y los inconvenientes que eso causaba, que me causaba más que nada a mí, ¿sí? Porque tampoco llegaba a nada tan extremo. Pero normalmente cuando nosotros nos enojamos de una manera por ahí excesiva, nos quedamos mal con nosotros mismos, ¿no? Entonces esa incomodidad era algo bastante feo de transitar. Pero ahora, bueno, busco pensar el para qué voy a abrir una conversación de este enojo, si funciona o no funciona, si cuida la relación y la mejora o la estropea, ¿no? Entonces, creo que esa es la mayor diferencia. Excelente. Y ahora, en toda esta experiencia que has transitado, te pregunto si has podido visualizar en los nuevos que comienzan estudiando el coaching, atraviesan, están en el camino de poder empezar a formarse, crearse, desarrollarse, si has visto o has podido percibir que hay una dificultad, un problema, una situación que los tienen como general, o decir, bueno, siempre que los alumnos empiezan a estudiar, se encuentran con esta dificultad, no siempre, pero la mayoría de las veces, se encuentran con una dificultad, con alguna traba, algo que vos decís, tengo Mm, como, como diríamos, en el cofre algún tips, como diciendo, empezaste a estudiar, estás estudiando, mira,
no te doy un consejo, pero te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Podrías haber percibido algo? Eh, a ver, yo creo que eso lo noto en los alumnos, primero en los entrenamientos de potencial humano y también en los alumnos de la formación, y creo que tiene que ver con nosotros como seres humanos en general. Pero hay una gran dificultad para distinguir el captar, ¿sí? O absorber conocimiento del aprender, ¿sí? Y más allá que, obviamente, nosotros dentro del coaching está esta diferencia entre obtener información y aprender, el, al alumno al que se está capacitando le cuesta mucho darse cuenta si lo aprendió o solamente lo está conociendo. ¿Y dónde lo vemos? Porque, por ejemplo, en la formación de coaching, por lo general se ven los actos lingüísticos, ¿no? Más que nada en el coaching ontológico, hacer pedidos, ofertas. Y hay alumnos que por ahí se atrasan en alguna tarea o se atrasan en alguna entrega y, y les preguntás qué ocurre y lo que traen es una explicación que en definitiva ahí se puede ver que no han aprendido a hacer ofertas, no han aprendido a abrir conversaciones, no han aprendido a hacer pedidos. Quizás eso tenga que ver con cierta arrogancia ontológica, ¿no? Que es también uno de los enemigos del aprendizaje, de, bueno, nadie lo hace como yo, o yo lo tengo que hacer todo solo porque si no vale menos, si pido ayuda después quedo en deuda y después el otro me puede pedir algo que yo no estoy dispuesto a dar, etcétera, ¿no? Un montón de conversaciones limitantes. Y creo que eso es un, un quiebre importante y al mismo tiempo después se traduce en un cierto grado de incongruencia. Porque si yo me dedicara a vender alfombras, ¿sí? Pero tengo un mal genio, bueno, a vos no te importa mucho como comerciante, salvo que seas demasiado sensible, si yo tengo mal genio o no, si tenés habilidad para escuchar o no, si tenés habilidades para hacer pedido o no. Si vos me vendés una alfombra de buena calidad, genial, ya estás cumpliendo con tu competencia como vendedor de alfombras. El tema es si yo fuera a tu casa y veo que tenés piso de parquet y no de alfombra. O tenés alfombras y las tenés todas descuidadas, ¿sí? O todas sucias. Entonces ahí habría una incongruencia entre la profesión y lo que estás haciendo. En el caso del coaching, el coaching te da habilidades, o con el coaching entrenás habilidades que tienen que ver con las relaciones, con el ser humano en sí. Aprender a escuchar, aprender a abrir conversaciones, ser oferta, hacer pedidos, ¿sí? Desarrollar la confianza, entonces ser honestos, ser creíbles, ser competentes. Y eso ocurre en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si sos coach, pero tenés inconveniente para llegar a fin de mes, entonces ahí hay una incongruencia, porque el coach vive de abrir posibilidades. Y un coach que no abre posibilidades para sí mismo, entonces, en términos muy simples, está siendo incongruente. Un coach que está en el tener razón, que discute el argumento de cualquier persona con la que habla, que no escucha, no se abre a nuevas posibilidades, entonces ahí hay una incongruencia entre las competencias y habilidades que se espera de un coach y lo que está haciendo. Por eso digo que el coaching es una profesión que nos mete en un problema enorme, que es la de revisarnos todo el tiempo. Problema entre comillas, ¿no? Lo podríamos pasar a términos ontológicos y estaríamos de quiebre en quiebre. Se ¿No? entiende De quiebre en muy, quiebre. muy bueno. Ahora te comparto tres palabras nuevas. Si vos ¿qué sentido te hacen, si querés, obviamente, para vos desde tu aprendizaje, tu profesión?
te las comparto una y vos me decís, ¿y qué Dale, implicancias tienen? La primera es dale. humor. Fundamental. Fundamental para la vida, para las relaciones y obviamente estamos en un contexto de coaching. Para procesos de coaching es una de las habilidades, yo lo tengo muy relacionado a la presencia, ¿no? A esa competencia de mantener presencia, eh, donde lo que se busca es generar esa danza con el cliente, esa conexión, y el humor muchas veces sirve para abrir espacios ahí donde por ahí al principio falta un poco de apertura, ¿sí? Se vive la situación con rigidez, entonces el humor me parece algo, algo vital para lo que es, para lo que son las relaciones y para lo que es el coaching, obviamente, que se da en una relación, ¿no? Excelente. Cliente-coach. La segunda palabra es incertidumbre. Y es como una, algo que tiene que ver con la existencia misma, digamos, ¿no? Nosotros dentro de este plano de existencia vivimos, no podemos escapar al tiempo, al espacio, a la materia, y lo que el tiempo nos depara o el futuro y siempre va a ser incertidumbre. El tema es que nosotros a veces creemos que cuando tenemos expectativas, esas expectativas las vivimos a veces como si fueran verdades, a las cuales que nosotros tenemos derecho. Es decir, tengo la expectativa de viajar, hacer un viaje a Europa, pero, opa, pasó la pandemia. Entonces ahí aparece toda esta conversación automática. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué no? ¿Quién te dijo que iba a ser? ¿Quién tiene la obligación de cumplirte con las expectativas? Nadie. Entonces, incertidumbre y expectativa son como dos fenómenos que van juntos, se retroalimentan, y así como la expectativa vive en nuestro observador, la incertidumbre también, Muy bueno, porque es ese espacio que deja libre la expectativa, clarísimo. desde mi punto de vista. ¿Qué es el que estamos preguntando? Así que muy Claro, bueno. Está muy bueno. La número 3 es la palabra luz. luz. Eh, yo creo que lo voy a tomar desde este lugar. Primero, Luz era el nombre que le íbamos a poner a nuestro hijo si era nena. Ah, mira. ¿Sí? Fue lo primero que me salió. Ahora se llama León, pero le íbamos a poner Luz si era nena. Eh, Luego, en términos de lo que es, digamos, nuestro, nuestro estar siendo, nuestras, nuestros anhelos por crecer, por desarrollarnos, y también todas nuestras sombras, ¿sí? Creo que nosotros vivimos muy obnubilados por la luz, es decir, por lo que se ve, por lo que se muestra, por, por lo bueno, por lo correcto, por lo que queremos mostrar y lo que queremos parecer. Es decir, todo eso que de alguna manera nos gusta mostrar a esa luz, nos gusta sacar a la luz. Y tenemos una relación casi diametralmente opuesta con todo lo que son las oscuridades, ¿sí? Nuestras debilidades, nuestros fantasmas, nuestras conversaciones limitantes, nuestra baja autoestima, nuestros traumas. Y a veces ocurre que ahí, en esa parte sombría, existe gran parte del material que puede llevarnos a realmente evolucionar como seres humanos. Pero mientras nosotros estamos muy ocupados en a ver qué sacamos a la luz, ocultando todo lo otro,
ahí es donde estamos perdiendo mucho de nosotros. Porque parte de lo que está ahí en la sombra, en términos de Carl Jung, es oro. Son una serie de sensibilidades, de emocionalidades, de conductas que en algún momento mostramos, no nos fue bien, no nos aprobaron, no nos rechazaron, dijeron que estaba mal, entonces le pusimos la etiqueta de malo. Pero eso es solamente una etiqueta. Puedo ver cómo ese comportamiento puede servirme, ¿sí?, en ciertas situaciones hoy en día. Excelente. Me hace mucho sentido. Muy bueno. Vamos a ir redondeando Ujú. digamos, la entrevista. Y siempre a mí me gusta decir que los títulos al final la gente no lo ve, así que vamos a poner acá los títulos. ¿Cómo hace Bueno, alguien si por ahí de que vio la entrevista le gustó o le quedó alguna duda o quiere saber algo más sobre vos? ¿Cómo puedes contactarse con vos, Martín? bueno, en mi página, que es www.martindaulerio.com, sino en Instagram, ahí yo tengo mucho contenido, que es @martindaulerio. Excelente. En estos tiempos desafiantes, igual que siempre, pero bueno, vivimos el presente, Mm, que las personas por ahí están con esto que te escuché, la pandemia o ciertas dificultades, por ahí inclusive ni son coach o no han... mm. ¿Hay algún tips o idea, reflexión o consejo que les puedes dar para que puedan enfrentar esta situación desde un lugar que se sientan un poco más empoderada, mejor o que les permita crecer? Ujú. Sí, se me ocurren varios. Ahora, creo que es muy importante poder aprender a mirar hacia nuestro espacio interno. ¿M? Normalmente buscamos hacia afuera el apoyo, la ayuda, la herramienta, ¿sí? Y eso que encontramos afuera, en gran medida va a tener que ver con nuestro espacio interno, ¿no? Como este principio de la correspondencia de estas leyes universales que aparecen en el Kybalión. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Es decir, cómo estoy en mi espacio interno que veo, ¿no?, esa, esos problemas o ese desorden o eso que me angustia afuera, ¿no? Y ahí donde puedo influir, justamente es en mi espacio interno. Ahí tengo todo el poder para influir y para transformarme. Entonces, ahí puedo reconectar con los recursos. Por ejemplo, hacer una proyección al pasado y conectar con algún momento, algún lugar en el que realmente estabas en dificultades, en el que realmente tenías miedo o creías que la cosa iba a salir fatal. Y sin embargo, no fue así. Sin embargo, conectaste de alguna manera con recursos, con dones, con talentos que te permitieron avanzar, ¿sí?, y estar acá hoy, replanteándote eso. ¿Mm? Y hay a mí un principio que le llamo así, principio de la consecuencia irreversible, ¿sí?, que es una especie de armado mental, ¿sí? Es decir, cada vez que nosotros percibimos que hay una consecuencia irreversible, activamos todos nuestros recursos, ¿sí? Es decir, remontémonos a cuando estábamos en el secundario. Yo en el secundario, los primeros años iba perfecto y después ya empecé a tocar en una banda y ya le dedicaba mucho más energía a la música que al secundario. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Me llevaba materias a diciembre, a veces a febrero, a veces previas, ¿no? Pero me llevaba materias hasta que llegaba la consecuencia o la posibilidad de consecuencia irreversible. Es decir, no aprobás estas 5 materias, repetís el año y ya no hay vuelta atrás. Entonces, automáticamente, ¿qué hacía? Ponía todo el foco, toda la energía en prepararme para esas 5 materias y las daba y pasaba de año.
El tema es cuando nosotros vamos pateando las consecuencias para adelante. No, pero lo hago después. No, pero en algún momento, cuando tenga tiempo, cuando esté más preparado, o cuando tenga más apoyo, o cuando sea más inteligente, o cuando tenga este recurso que ahora no tengo. Ahora, si nosotros nos planteamos este fenómeno o este principio de la consecuencia irreversible ya, ahora, nos vamos a permitir actuar y poner todo de nosotros aquí ahora justamente, para poder salir del problema que tengamos, superar la crisis, recomponer la relación, volver a reencontrarme con esa persona que por ahí estoy distanciada y ya quizás ni me acuerdo por qué cosa. ¿Sí? Entonces, esto a mí me apoya un montón, de decir, ok, voy a declarar la consecuencia irreversible. Si pasa esto, ya no hay vuelta atrás. Es como una especie de umbral, ¿no? Que desde nuestra mente podemos plantearnos, podemos representarnos. Y lo que habita en nuestra mente no tiene mucha habilidad para distinguir entre lo que pasa realmente y lo que estamos visualizando o creando en ella. Entonces, esto es lo que me surge así como algo sencillo, una herramienta sencilla. Es decir, me pongo este umbral. Si esto no ocurre de esta manera, ya no hay vuelta atrás. Está muy relacionada a esta declaración de basta, ¿no? Que es mucho más que una declaración del no, porque el no te puede decir no hoy y te puede decir no, sí el próximo fin de semana. Pero cuando es basta, hay una interrupción y de ahí la historia cambia, ¿no? Entonces, declarar el basta al bajón, a la angustia, a la postergación, al esperar que me den permiso, al esperar a sentirme bien, a esperar a que las condiciones sean las ideales. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Si no tenés tiempo ahora, no vas a tener nunca tiempo, porque no es un tema del tiempo, es un tema de cómo vos te relacionas con el tiempo. Si ahora no tenés dinero, no va a ocurrir algo que lo cambie de la noche a la mañana mágicamente. Se requiere que primero empieces a transformarte vos en la relación con el dinero, por ejemplo, ¿no? Que son las dos conversaciones de consideraciones más populares, ¿sí? Vos le preguntás a cualquier persona por qué no obtiene lo que quiere, porque no tiene plata y no tiene tiempo. Excelente. Bueno, entonces dejamos esta última pregunta que tal vez te puede ser vinculada con esto que me regalaste y nos regalaste de plata y tiempo, que es más importante una pregunta que una respuesta. ¿Qué pregunta le pudieras regalar para los que puedan llegar a ver el video y, bueno, puedan desarrollar, mejorarse e inclusive obtener la plata y el tiempo o la idea que tienen la plata y el tiempo y les permita lograr eso que lo tengan o no tengan, están comprometidos a? ¿Qué pregunta le podrías regalar? Mira, hay algo que normalmente se repite en redes sociales o en conversaciones con amigos, que es el dejar que las cosas fluyan, ¿sí? Ujú. Lo que ocurre es que ahí hay una confusión entre el estado de flow, que es cuando nosotros estamos haciendo una actividad pero conectado con nuestro talento, con nuestra pasión, que perdemos sentido del tiempo y espacio y creamos valor a partir de eso. Con el fluir, es decir, dejar que las cosas pasen. Ahora, una cosa que fluye en nosotros habitualmente son los hábitos improductivos. Nosotros podemos fluir tranquilamente con los hábitos improductivos. Entonces, dejar que las cosas fluyan, no sé hasta qué punto es efectivo. Entonces, una pregunta que puede de alguna manera conectarte con la abundancia, ¿sí? Es esta que a mí me gusta a veces compartirla en los entrenamientos, que es, ¿qué cosas no puedo dejar de obtener hoy en día de forma repetida que ocupan el lugar de las cosas nuevas que podrían venir que quiero? ¿Qué cosas que ya no quiero obtener no puedo dejar de obtenerlas?
Y ahí podemos encontrar un montón de cosas. Relaciones en las cuales terminamos sufriendo, trabajos mal pagados, ¿sí? Deudas, enojos, tristeza, angustia. Bueno, esas cosas que no puedo dejar de obtener y sin embargo ya no quiero en mi vida. Y cuando Excelente. nosotros podemos interrumpir esos flujos, entonces podemos dar lugar a eso que sí queremos que tenga un lugar en nuestra vida. Me encantó. Me llevé varias frases que las anoté, así que si me distraje, como dicen, permiso para anotar. Muchísimas gracias, Martín, por tu generosidad, Totalmente. por tu tiempo, por lo que nos has brindado. Mi nombre es Alexis Kainowski. Bueno, espero que disfruten o disfrutaren en el futuro esta hermosa entrevista. Gracias, Martín, por todo. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias por este espacio. A vos. Hasta luego.